Hola, yo soy Mila y esto es La Bóveda de los Libros y hoy voy a hablar de cómo me ha ido durante esta primera mitad de año. Bueno, debe de ser casi el último canal que queda por hacer lo del book tag de medio año y demás, pero bueno, yo he preferido terminar o esperar a que acabara el mes de junio, porque durante la última semana aún se me terminaban algunas lecturas que podían tal vez incluirse en este book tag y ahora mismo ya no me acuerdo si las he incluido, si no. La pena es que justo esta semana terminan algunas lecturas que son verdaderamente 5 estrellas, pero como ya no entran o ya no forman parte de lo que es el primer medio año, de enero a junio, pues no se pueden meter aquí. Hay meses que son así, que te entran muy buenas lecturas y otras que, bueno, van más o menos tirando. Entonces, bueno, vamos a empezar allá con las premisas del book tag de medio año. Primera premisa, mejor libro que has leído este año. Bueno, en realidad, dentro de estos libros, bueno, he tenido unos cuantos que han sido 5 estrellas, no muchos, porque la verdad, haciendo memoria y yendo a mi Goodreads de cuántos libros he leído, ahora mismo ya he pasado de ese número, pero creo que recordar que a día 30 de junio, no sé si había leído 98 libros ya, o sea que casi 100. Entonces, bueno, pues entre esos pues hubo bastantes buenos libros y otros no tanto. Bueno, bastantes buenos libros, ojo, todo según mi criterio, según mis gustos y lo que me han parecido a mí, que igual lo que a mí me gusta, pues a otros lectores no les gusta nada, o lo que yo le doy menos estrellas, bueno, pues a otros les encanta, pero los gustos personales y de cada uno, pues, son así. Bueno, pues de aquí me he decantado. En algunos he decidido que voy a colocar 2 libros, uno en versión escritor español y otro versión escritor extranjero, ¿no? Pues en esta premisa he colocado justo 2 también. Uno en versión español y otro en versión extranjero. Versión extranjera porque me ha sorprendido, porque había otro libro ya que me había gustado, pero su forma de criticar, su forma de analizar esa sociedad, esa crítica hacia los empresarios, cómo trataban a la gente, cómo fue el inicio de lo que es la revolución industrial, cómo se trabajaban las empresas en las fábricas con esas nuevas máquinas y demás. Para Mary Barton, de Elizabeth Gaskell. Bueno, la verdad, que no me esperaba, o sea, esa crítica tan contundente. Desde ya en Norte y Sur me había gustado, que espero que lo leamos este año por el camino que vamos, yo creo que sí, que lo leeremos según las cuentas que tengo hechas, más o menos, o por lo menos lo empezaremos. Mary Barton, aunque tiene su toque de, bueno, misterio no digamos, porque hay un crimen por el medio, pero mucho misterio no hay, porque todos supimos quién era el asesino, digamos, nada más producirse prácticamente. Pero esa manera de criticar, de demostrar los pesares de la sociedad, sobre todo de la gente de a pie, de la clase obrera, frente a la clase más rica, digamos, que hoy en día aún se siguen mostrando y se puede de verdad acoplar a lo que sucede hoy en día, pues me encantó. Y de verdad que lo recomiendo un montón. Es de esos libros que prácticamente no veo nombrar por ningún canal y yo creo que nos ha gustado a todos el canal. Y dentro de los escritores españoles, pues he puesto el del asesinato de Pitágoras de Chicot, Marcos Chicot. La narración espectacular, ha sido un thriller ambientado en una época histórica, bueno, que al principio pensábamos que nos perdíamos, bueno, porque hay mucho contexto histórico, al mismo tiempo, bueno, de que se va solucionando, bueno, pues algo que sucede en torno a lo que es la Academia de Pitágoras, ¿no? Y encima, bueno, pues vemos cómo Pitágoras, aparte de enseñar matemáticas, intentaba crear un sistema de política que podía ser el más adecuado, ¿no? En aquel momento, bueno, había gente que se le enfrentaba y demás. Por el medio nos iban explicando pues descubrimientos matemáticos o algo relacionado con los números, que bueno, sí, había gente cuando lo estábamos leyendo, bueno, pues que eso se le atragantaba más o que no le gustaba tanto, pero en general fue una lectura que nos encantó, o sea, ideal, recomendada también. Thriller, historia, aventuras, amor, traiciones, de todo tenía esta historia. Segunda premisa, mejor secuela.
Pues secuelas he leído unas cuantas, porque estoy leyendo varias series, por lo tanto, pues tuve bastante donde escoger. Y entonces, de aquí sí, una va a ser prácticamente que la terminamos en el mes de junio, también voy a poner dos, una en idioma extranjero y otra en español. La del idioma extranjero es La huella del infierno, que es la segunda parte de la serie de Alex Esther, de Leigh Bardugo, que en principio se supone que va a ser una biología. Ya dije en el wrap-up que de biología no sé yo, porque termina así con un final que se supone que tiene que haber otro libro, porque si no, este final no tiene mucho sentido. Yo espero que lo haya, por lo menos. Como no puedo hablar mucho del libro, bueno, pues que es una continuación adecuada y muy correcta para lo que es el primer libro. O sea que, bien, continúa el libro perfectamente. Y la segunda secuela está en español y es un clásico. La madre naturaleza de Emilia Pardo Bazán. Ya en su momento, cuando hice el wrap up, ya dije que ese libro no es que sea que tenga muchos diálogos, es muy, muy narrativo, pero las sensaciones que me producía cuando lo estaba leyendo, que ya dije en su momento que yo lo estaba leyendo y que sentía que me venía el olor de la hierba cortada cuando es la época de la siega, esos calores del mes de agosto, así que hace mucho bochorno, que aprieta el sol y que tienes que estar recogido en casita en vez de estar por ahí paseando, que los estaba sintiendo a medida que lo estaba leyendo, que Emilia Pardo Bazán lo describe de una manera que estás ahí, estás dentro del libro viviendo todo lo que está describiendo. O sea, es narrativa, muy, muy narrativa. Eso ya digo, hay muy pocos diálogos, pero es que tampoco son necesarios, de verdad. Tenéis que no le tengáis miedo porque es una historia maravillosa. Una excelente también continuación de lo que es Los Pazos de Ulloa. Tercera premisa. Libro que salió este año y que no has leído, pero que te mueres por ganas de leer. Pues varios. Entonces, si tengo que escoger a alguno, y porque en su momento ya había leído El mercader de los libros de Luis Zueco, pues El tablero de la reina de Luis Zueco también, que creo que está ambientado en la época de Isabel la Católica o algo así, que ya os había leído la premisa cuando hice uno de los book hauls en los que entró este libro. Pues ese tengo ganas de leerlo. Este año no toca, porque este año sí vamos a leer un libro de él, de Luis Zueco, que además lo vamos a empezar ahora, que es El cirujano de almas, y que espero que esté a la altura del mercader de libros. Muchas de las chicas que están en el club nunca han leído a este autor. Espero que esté a la altura del mercader de los libros para que consiga engancharlas y que nos mantenga con la historia ahí, disfrutándola a tope. Pero bueno, El tablero de la reina, que sí, que lo tengo ganas de leer, este año no caerá. ¿Cómo es de la Edad Media? Y estamos leyendo la saga de los Pilares de la Tierra, para el año seguiremos con los propios Pilares de la Tierra, pues igual intercalo por ahí entre medias, entre algo, cuando tengamos las lecturas un poco más ligeritas, porque sí que estamos leyendo series. Cuarta premisa, mayor decepción en lo que vaya de año. Bueno, pues aquí pues tengo unas cuantas. No sé por cuál decantarme, la verdad. La tengo también para el español y también para el extranjero. Dentro del español tenía dos y ahora mismo ya sé por cuál me voy a decantar. Decepción, porque después de leer de esa escritora un libro maravilloso el año pasado, casi a finales de año, pues me esperaba pues una historia al mismo estilo, que nos mostrara esos sentimientos, esa garra y demás. Pues para mí decepción, digamos que ha sido lo de Historias de mujeres casadas. Ay. Y ahora no me sale el nombre de la autora, pero os lo dejo por aquí. A ver, el libro en su momento ya os dije, está bien, no me gustó el final, o sea, hay cosas que no me gustaron por el medio. Intenta como ser, no sé si intentaba ser medio feminista, pero yo había actitudes y acciones que no me convencieron, que no me gustaban. Entonces, no me llegó a convencer mucho esa historia. Digo que me ha decepcionado un montón, porque si no hubiera leído recientemente, hace muy, muy poquito, lo de Pan de limón con semillas de amapola, bueno, pues igual, pues no me hubiera decepcionado tanto. Pero es que si comparamos estos dos libros de la autora, Cristina Campos, ahora me acuerdo, es que ni siquiera parecen, o sea,
En un lado se nota que es escritos, ¿no? Por la misma autora, por cómo, la manera de expresarse, de cómo muestra algunos sentimientos y tal, pero tal y como cuenta la historia, es que no parecen lo mismo. De verdad, es que Pan de limón con semillas de la amapola le dan, para mí, desde mi punto de vista, 1000 vueltas a historias de mujeres casadas. Ni punto de comparación ese libro con el finalista del Premio Planeta. Entonces, en ese sentido, pues para mí ha sido una decepción. Y dentro de los libros en inglés, pues digamos que Ansia de Tracy Wolf, porque para mí pues ha sido un libro que está ahí, no sé si para enganchar con el siguiente, ya veremos, porque ya dije que el siguiente que no lo iba a leer hasta septiembre, porque ya se me estaba haciendo muy pesada la historia, muy densa, siempre lo mismo, por aquí y para allá, son muchas hojas para que la acción no empiece a transcurrir hasta que has leído casi la mitad del libro, lo que es la propia acción en sí. Igual a los jóvenes les gusta ese tipo de historia así, más pausada, más que sí, que yo, que te amo, que te quiero, yo que sé, que no, que sí, y que teniendo que hay chicha, que tiene que haber más acción, más aventuras y que hay que acabar con alguien que nos está haciendo la vida imposible, que nos quiere matar, que transcurra todo hacia el final, pues a mí me sobran páginas. Entonces, en ese sentido, los otros dos primeros ya vi que pasaba lo mismo, pero bueno, ibas enganchando, tenía más intriguilla, más vidilla, digamos, la historia, pero este se me estaba haciendo muy pastoso, no sé, no iba conmigo, la verdad. Entonces por eso ahora lo voy a dejar pausada ahí durante estos meses de verano para disfrutar de otras cosas. Y después, bueno, pues ya que tengo, como ya dije en su momento, los libros, lo continuaré. A ver si cerramos bien la historia, pero miedo me da de coger el libro y que hasta la mitad no suceda nada. Mayor sorpresa. Tengo dos también. ¿Por cuál empiezo? ¿Por el castellano o por el español? ¿Oí? ¿Por el del autor español o por el autor extranjero? Pues voy a empezar por el autor español. El de Paloma Sánchez Garnica, La sonata del silencio. ¿Qué libro? ¿Qué manera de expresar sentimientos? ¿Qué manera de mostrarnos cómo vivían las mujeres en la posguerra civil española? Digamos, en ese momento en que los hombres eran los que mandaban, que las mujeres prácticamente le tenían que pedir permiso para ir a trabajar. ¿Qué manera de sentir? O sea, nos ha hecho sufrir prácticamente desde la primera página hasta la última. Pero lo que hemos vivido con las protagonistas, madre, hija y otras personas que se relacionaban con ellos, lo que hemos sentido con ellos, cómo nos ha llevado de la mano para ver esa historia, para tenerlos ahí, para querer a esos personajes, para que formaran parte de nuestra vida o nosotros de su historia, de verdad, no me lo esperaba. O sea, fue una auténtica y absoluta sorpresa. Ya el año pasado había leído Los últimos días de Berlín y es una historia que también de verdad aconsejo, o sea, chapó. Me está sorprendiendo, evidentemente. Paloma Sánchez Garnica es una autora que vamos a seguir leyendo y espero poder intercalar, no sé si en septiembre o en octubre, alguna de sus otras lecturas. Porque sí, porque tienen que seguir cayendo. Espero que todas sigan estando a la altura. Y dentro de las autoras extranjeras, bueno, no sé el nombre, pero es de estos libros sobre mujeres, bueno, biografías, bueno, entre comillas, noveladas. Y terminamos de leer, lo habíamos empezado a leer el año pasado, pero como lo terminamos de leer en enero de este año, el de Audrey Hepburn, Entre diamantes, o algo así se titulaba, os lo dejo por aquí. A mí me ha encantado, fue una de mis mayores sorpresas. Tengo ya una colección de libros esperando. En breve os haré un vídeo sobre estos libros que tengo de biografías noveladas, entre comillas, porque hay mucha más ficción que lo que es historia. Quiero entender, que no va a ser muy histórico, pero va a ser más ficcionado. Y que estoy ya deseando cogerlos. Es que en realidad acabé de leer el libro y lo único que quería también hacer era ver las películas que aparecen mencionadas allí, que prácticamente deben de aparecer casi todas las películas que ha rodado la actriz. Su forma de vida, su forma de ser, cómo era. Es que acabas de leer el libro y yo tenía ganas de saber más, más de su vida, de su historia, porque esa mujer empezó de la nada a un éxito increíble. Su vida personal, desgraciadamente, no es que fuera muy bollante, no es que triunfara así mucho en el amor, la pobre, según lo que vimos allí. Y
esas amistades que hizo cuando empezó con sus pinitos en el cine y demás, pues sí, después a partir de ese libro pues empecé a ver algunas de sus pelis, algunas ya las había visto cuando era pequeña, pero las volví a revisionar y yo creo que esa mirada o ese volver a verlas después de leer esa historia, las he visto como de otra manera, porque por el medio ya sabía o intuía lo que podía haber pasado según la novela, entonces tu mirada a cómo era esa historia, a cómo se rodó y lo que pasó por el medio, pues lo estaba viendo, visualizando al momento en el que veía la historia. Por eso también totalmente recomendable. Sexta premisa. Nuevo autor favorito. Bueno, pues aquí se me han colado dos españolas, entonces tengo que decidir. Entonces, como de una ya he hablado, porque ya he hablado de uno de los libros, y la otra prácticamente acabamos de terminarlo, pues nueva autora favorita para mí, este año, Luz Gabas. Lejos de Luisiana fue un libro que me encantó. Su forma de narrarlo, de contarnos esa historia, de meternos ahí encima, después al final que nos contaba qué es lo que tuvo que modificar de la historia real para que la novela tuviera un continuo y fuera más ágil y no hubiera esos saltos y que todo pudiera cuadrar, digamos. Pues me ha gustado mucho. Además, ya dije en el wrap up que era una parte de la historia que yo no conocía, que me ha gustado conocerla con esa manera de narrar, de contarnos la historia, de vivir también, de cómo sentían los personajes, de cómo se relacionaban. Sí que había muchas cosas políticas que igual a la gente que no le gusta tanto así la historia, que le cuenten tantas historias, sino que sea una narración más fluida, más que quiere saber más de la historia de los personajes, que les pasa y demás, pues eso podía ser más denso, pero a mí son partes que sí, que me interesan y que me gusta que me las pongan, aunque igual deberían de poner como al dividirlo por partes, pues antes de empezar lo que es la historia así, pues bueno, pues esta parte va a ser de historias, voy a contar más o menos aquí cómo voy y después ya lo que es la narración en sí de la propia historia y así la gente que no le gustara esa, pues se lo pudiera saltar. Pero bueno, estaban por el medio, a mí no me ha importado, lo he disfrutado y es una autora que voy a tener en cuenta y que también intentaré leer todo lo que pueda de ella. Ahora tengo por ahí preparado para leer ya Palmeras de la Noche, que además como hay película, en cuanto acabe de leer el libro, a ver si está en alguna de estas plataformas, Netflix, HBO o Amazon o alguna de estas para poder verla, pero no sé cuándo te la terminaré porque el libro también es gordito, que aquí nuestros autores españoles les gusta escribir bien. Bueno, si la historia está bien no me importa, más para disfrutar. Nuevo crash literario. Bien. Pues aquí voy a poner un crash de un libro juvenil, porque sí, porque me encantó, porque ha hecho algo que yo no pensaba que lo iba a hacer, pero que ha demostrado su valía como persona, que ha sido capaz de dejar de lado sus temores, su vanidad, digamos, y todo para poder hacer frente a sus miedos. Este personaje es Adrian de Los Renegados. Para nada me esperaba que hiciera lo que hizo al final, que no voy a decir lo que es, por lo tanto, ese es mi nuevo crush literario, de verdad. Pocas héroes o hombres protagonistas igual serían capaces de hacer lo que él hizo. Ahí lo dejo. Es un libro juvenil, sé que muchos no lo vais a leer, pero bueno, esa manera de comportarse en el último libro, ese final por parte de él, de 10, o sea, inolvidable. Y como chicas, pues la verdad, Valentina Redondo, nuestra protagonista que es guardia civil en Santander, que vamos, para mí, chapó. Ha vivido situaciones muy tensas, muy dramáticas, muy tristes, se ha encerrado a sí misma, ha vivido solo para su trabajo, pero ha conseguido superar todo, intentando poner algo de su lado y también con la ayuda de las personas que la rodeaban. Pero bueno, que merece, con todo lo que le ha pasado a lo largo de los libros y sus vivencias, ser mi crush también literario, ser ahí mi motivo, mi ideal de persona a seguir, porque chapó para esta policía, la verdad. Bueno, policía no, guardia civil. Bueno, claro, es que ya he hablado de tantos personajes, me digo mi crush y ahora viene el nuevo personaje favorito. Bueno,
Y personaje favorito, voy a hablar dos. Uno de escritores extranjeros y otro de escritores españoles. De escritores extranjeros, un personaje que me encanta es Pendergast. La verdad es que me está fascinando porque tiene unas salidas a veces espectaculares. O sea, sabe de todo y encima te lo muestra tan natural, no con prepotencia, porque te lo suelta en plan así, hablando de natural, sabe dejar mal a quien tiene que dejar mal. O sea, tiene una mano izquierda que es increíble. Y encima yo en mi mente ya no sé, se dibuja como una persona que es joven y creo que tiene el pelo así muy rubio, muy clarito y demás, pero yo más que joven lo veo ya como una persona muy madura, porque sabe de verdad llevar a la gente y ponerla en el lugar que le corresponde a veces. Y parece que que aunque lo deje pasar y que hay gente que piensa que está por encima y que le ha hecho una buena faena, él se deja ir y ya verás tú al final lo que queda. La verdad, es un personaje chapo. Y otro personaje que me ha encantado por su nobleza, por su buen corazón, por aguantar todo lo que ha aguantado y más, es Jacinta, de la historia de Fortunata y Jacinta de Pérez Galdós. De verdad, Jacinta es tan adorable, tan buena persona, tan inocente y que no sé, a mí me gustaría de verdad conocer una Jacinta en mi vida, porque qué buena niña era, es que no hay palabras para expresar la forma de ser de Jacinta, de lo que tuvo que aguantar y aún a sabiendas, bueno, pues lo tolera y aún, bueno, es que tampoco puedo hablar de lo que pasó al final, pero adorable, de verdad. Es uno de mis personajes favoritos que se va a quedar en mi corazoncito. 9. Libro que más te ha hecho sufrir. Creo que ya lo he mencionado. El libro que más me ha hecho sufrir en lo que va de medio año ha sido La Sonata del Silencio. Desde la primera hasta la última página, prácticamente, no se pudo sufrir más. De verdad que no. Si no queréis sufrir, no lo leáis. Pero yo aún así os lo recomiendo. O sea, así de claro. Vais a llorar. Y sobre todo de cara al final. Es que es imposible. O sea, o tenéis un corazón de roca o es imposible no llorar. Y pegarse a las páginas, porque estaban las tandas. Porque si no, a veces es que necesitabas leer más. Porque te atrapa. Es una historia que atrapa vamos, desde el principio hasta el final. Ya os digo. O sea, igual de dramático es desde el principio hasta el final como te atrapa casi desde la primera página. 10ª premisa. Libro que te haya hecho feliz. Bueno, pues aquí con el libro que me ha hecho así muy... Bueno, remanso de felicidad, o por lo menos de paz, digamos, ha sido El Café de las Leyendas. Que aunque es fantástico porque los personajes que aparecen por allí, bueno, pues son orcos, hay elfos, hay enanos, hay, bueno, seres extraños, pues eso. Hay una especie de gato extraño también por allí. Pues eso, que se incluye dentro de la fantasía por los personajes que hay. Le quitas los personajes y pones otros seres humanos que tranquilamente los puedes poner. Bueno, salvo por, bueno, a veces hay una especie de magia y demás. Y es que es tan cozy, tan agradable, tan pacífico, tan tal, que ya lo dije en su momento, que a mí hasta me daban ganas de coger y mañana mismo ir a montar una cafetería de ese estilo. Y a ser posible una cafetería donde se pueda leer, ya allí con libros. ¿Por qué no? De verdad, paz espiritual le emanaba la lectura. A pesar de todos los problemas que había para sacar adelante la cafetería, a mí me emanaba paz y me hacía feliz, reposar. Hubo gente a la que no le gustó mucho, pero yo de verdad que hay momentos en que después de tantas tragedias como La Sonata del Silencio, pues necesitabas una lectura un poco más... Ay, pues nos vamos a tomar un cafecito y de relax. Libro más bonito, comprado o regalado. Bueno, pues a mí por su portada, la verdad es que me gusta la portada, lo que implicaba, lo que se deja entrever y demás, pues fue el de Lejos de Luisiana. Porque esa portada, que os la dejo por aquí, la verdad es que refleja mucho lo que es la historia de Luisiana en sí, o por lo menos lo poco que yo conocía al verla, se deja entrever. Os lo dejo por aquí y si eso también os lo dejo así en grande, a ver qué vosotros opináis, pero a mí, desde luego como portada, es uno de los que más me ha gustado. Y el 12, libro que planeas leer antes de que acabe el año. Pues voy a poner 2. Uno,
en extranjero, en lengua extranjera y otra en lengua española. Jonesbo es uno de mis autores favoritos. La serie de Harry Hole es una de mis series favoritas también de policíaca, escrita por él, evidentemente, y este año ha sacado el libro de Eclipse, que, como no, lo tengo ahí esperando. Lo quiero leer antes de que acabe el año. No sé si lo voy a poder leer en verano, pero ahí está, esperando. Si le encuentro un hueco de lecturas y demás, lo intentaré colar, porque tengo que seguir leyendo la saga, porque no sé exactamente cómo vamos a empezar este libro después de cómo terminó el otro. Pero bueno, como ya hubo ahí en el medio de la serie también hay una historia un poco extraña y que después continuamos, pues quiero ver con qué me va a sorprender ahora Jonesbo y con Harry Hole. Y el libro escrito en español también, porque es una de mis autoras de cabecera, que prácticamente me lo he leído todo, de ella, básicamente no. Sí, bueno, me queda el libro infantil, que también lo tengo ahí esperando, bueno, infantil juvenil, para ver si lo cuelo ahora en verano, porque creo que se van de vacaciones en verano. Bueno, el libro que quiero leer antes de que acabe de fin de año es el del viento conoce tu nombre, sabe tu nombre o algo así de Isabel Allende, que lo acaba de sacar, entonces ese tiene que caer sí o sí en algún momento entre este momento y fin de año. Sí que cae, además es corto, tiene pocas páginas, creo. Pues ese caerá. Y el libro que está ahí, que es el único que me queda de ella por leer, es el de la historia del jaguar, o no, bueno, Misterios del jaguar, o no sé qué. Bueno, ese que eran 3 libros que son más juveniles, que también los tengo ahí esperando por leer. Y así ya tendría todo lo de ella leído. Bueno, pues hasta aquí el Book Tag. No sé si coincidís conmigo en algunas de estas lecturas o no, ya os digo, son mis gustos personales, mis impresiones, o sea que si los libros que he dicho que me han decepcionado vosotros os han encantado, bueno, pues para gustos se escriben los diferentes tipos de libros y para eso, bueno, pues hay diferentes tipos de lectores. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Suscribiros para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos, dadle a la campanilla y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!